Estimados profesores jurados, miembros de esta prestigiosa casa de estudios como lo es la Universidad Nacional Abierta Centro Local Aragua, estimada tutora Iraida Zambrano, tengo la distinción de poder presentar ante ustedes en el día de hoy a la licenciada Josefina Reyes, quien expondrá lo que ha sido su trabajo de grado desarrollado en el curso de esta maestría de Educación Abierta y a Distancia, adscrita al área de incumbencia el adulto en situación de aprendizaje dentro de la línea de investigación, gestión de investigación y desarrollo, como requisito para optar al título de Magíster en Educación Abierta y a Distancia, el cual se titula La musicoterapia y su influencia en el manejo de las emociones del adulto en situación de aprendizaje a distancia. Saludos cordiales. Es un placer para mí compartir con ustedes lo que fue el desarrollo de mi trabajo de investigación, estructurado en 6 capítulos como lo son el problema, el marco teórico, marco metodológico, presentación y análisis de resultados, la propuesta, finalizando con las conclusiones y las recomendaciones. Para dar inicio con la problemática evidenciada, hay que hacer mención de que la crisis de salud social, económica, la deficiencia en los servicios públicos, la pandemia y el confinamiento por el COVID-19 en el que se atraviesa ha generado en los últimos 2 años una tensión emocional que se traduce en una carga significativa en las personas, puntualmente en los estudiantes adultos, generando un cúmulo de emociones, causando problemas significativos de índole biológico y psicológicos, lo que hace que el estudiante adulto colapse en su día a día, aspecto que influye de manera directa con su rendimiento y excelencia académica. El presente trabajo de investigación se desarrolló con los estudiantes del Centro Local Aragua durante los lapsos académicos 2019-2-2021, con el propósito de conocer, interpretar cualitativamente y generar un cuerpo de conocimiento fundamentado en determinar la influencia que tiene la musicoterapia en el manejo de las emociones en su proceso formativo. Hablar de las emociones que experimentan los estudiantes es hacer mención a procesos que se activan de orden psicológico y que detectan un cambio significativo para el individuo, pudiéndose clasificar entonces las emociones en positivas o negativas. Ahora bien, en la búsqueda de canalizar las mismas, se propone implementar la musicoterapia en miras de innovar una estrategia que resulte motivadora, atractiva y útil durante el proceso de aprendizaje del adulto en miras de satisfacer sus necesidades educativas, fortaleciendo sus habilidades sensoriales, cognitivas y motivacionales, en la búsqueda entonces de su desarrollo integral. El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de la musicoterapia en el manejo de las emociones del adulto en situación de aprendizaje a distancia en la Universidad Nacional Abierta Centro Local Aragua. Y los objetivos específicos fueron los siguientes: valorar la musicoterapia como estrategia en el manejo de las emociones del adulto en situación de aprendizaje a distancia desde el conocimiento de las emociones más comunes que experimentan los estudiantes de la UNA Centro Local Aragua. Asimismo, identificar el conocimiento que poseen los estudiantes del Centro Local Aragua en relación de la musicoterapia y su influencia en la canalización de las emociones. Por otra parte, describir el comportamiento que tienen los estudiantes del Centro Local Aragua ante ciertas emociones que interfieren en su proceso de aprendizaje. Y finalmente, interpretar el conocimiento generado en los estudiantes desde una perspectiva hermenéutica, generado por el discurso de los actores sociales luego de la aplicación de la musicoterapia como herramienta para la regulación emocional. Como parte de la justificación, este estudio constituye una herramienta metodológica para el desarrollo de futuras investigaciones sobre el área de estudio y de la educación a distancia. Por otra parte,
el mismo le va a permitir al estudiante adulto participar en la construcción de su propio aprendizaje. Su área psicoafectiva se va a ver estimulada y canalizada, traducido a todos los espacios en que el mismo se desenvuelve. Detallada la problemática y los objetivos de la investigación, pasamos ahora al marco teórico. En relación a los antecedentes se señalan 3 de corte internacional, 1 nacional y otro regional. En el ámbito internacional se cita el trabajo realizado por Piñeros en el año 2016 titulado Influencia de la música en procesos de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de medicina en Colombia. Este trabajo dio a conocer la importancia de la musicoterapia en la educación a distancia, generando avances en 3 áreas principales: educación, neurociencia y musicoterapia. Otra investigación en el ámbito internacional fue la presentada por Morales Igua en el año 2018 titulada Intervención musicoterapéutica para el fortalecimiento de la regulación emocional en adolescentes, donde se reflejaron aportes de la musicoterapia sobre la regulación emocional en aspectos como conciencia, expresión emocional, estrategia de afrontamiento y emociones positivas. Por su parte, Bayona Ospino presentó un trabajo de grado en el año 2019 titulado Efectos de un programa musicoterapéutico como aporte al fortalecimiento de la autoestima en un grupo de niñas. El mismo se tomó como antecedente ya que aborda los aspectos relacionados con la parte esa parte emocional que tiene el ser humano. Asimismo, involucra la musicoterapia, comprendiendo la influencia que puede llegar a tener la misma en los estudiantes. En el ámbito nacional, se hace mención al trabajo de grado presentado por Hurtado Rufino en el año 2014, titulado Efectividad percibida de la musicoterapia por supervisores estudiantes de musicoterapia en la Universidad de los Andes. Dicho trabajo es relevante, pues marca la pauta en la difusión y reconocimiento de la musicoterapia como disciplina, pudiéndose implementar no solo en el área de salud, sino en otras áreas donde se desenvuelve el ser humano, pudiendo utilizarse como una herramienta importante en el área educativa. Finalmente, en el ámbito regional, Reyes, en el año 2011, desarrolló un trabajo titulado Aplicación de la musicoterapia en el aula y su efecto en el niño y niña hipoacúsico. Esta investigación se toma como antecedente en virtud de que la musicoterapia es aplicable a cualquier nivel educativo y en cualquier ámbito donde se desarrolle la persona. Pasamos ahora a lo que son las bases teóricas, donde hay que hacer mención de la educación a distancia, del adulto en situación de aprendizaje y de las tecnologías de la información, aspectos que se interconectan y van tomados de la mano, donde autores como García, Feinhol, Keegan nos pasean por las bases teóricas y presentan definiciones sustentadas en los rasgos que caracterizan la educación a distancia. Asimismo, por su parte, al hablar del adulto en situación de aprendizaje, hay que hacer mención a la andragogía con su correspondiente campo teórico, paseándose por las nuevas tecnologías de la información, las cuales juegan un papel importante en el aprendizaje formal y no formal de los adultos, creando oportunidades para esa interacción social desde la educación superior. Por otra parte, dentro de las bases teóricas hay que destacar lo que son las emociones, la música y la musicoterapia, constituyéndose entonces en una tríada fundamental en el desarrollo de esta investigación. Ahora bien, las emociones son una experiencia psicofisiológica compleja que se experimentan como resultado de las interacciones con el entorno. Es importante destacar que las mismas constituyen el primer sistema motivacional para la conducta humana. Así pues, las principales teorías de la emoción pueden agruparse en 3 categorías. Las
teorías fisiológicas sustentadas por los autores como James, Lange, Cannon, Barr y otros, quienes proponen que las respuestas dentro del cuerpo son responsables de las emociones. Por su parte están las teorías neurológicas sustentadas por autores como Paul MacLean y Goleman, entre otros, quienes argumentan que la actividad del cerebro conduce a las respuestas emocionales. Y también se encuentran las teorías cognitivas sustentadas por autores como Arnold y Schachter-Singer, quienes sugieren que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de esas emociones. Por su parte, los estados emocionales representan un hecho significativo para el campo educativo, pues a partir del dominio y manejo de las emociones se pueden transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de una manera significativa. Autores como Goleman realizan una clasificación puntual de las emociones más comunes experimentadas en los seres humanos, como lo son la ira, la tristeza, el temor, placer, amor, sorpresa, disgusto y vergüenza, las cuales deben ser manejadas con precaución y conciencia para evitar situaciones de orden biológico y psicológico en el individuo. Así pues, los sentimientos son emociones con conciencia que se prolongan en el tiempo y se transforman en estados emocionales que, de no ser atendidas o canalizadas por la persona y puntualmente por los estudiantes, pueden repercutir negativamente en todo ese proceso educativo. Seguidamente, otro punto importante en las bases teóricas lo constituye la música. Escuchar música, tocarla, leerla y crearla involucra prácticamente el uso de todas las áreas del cerebro, por lo que la música se ha utilizado como terapia para la sanación física y espiritual desde los tiempos ancestrales. Ahora bien, terapéuticamente, la música se usa como un medio para producir cambios, pudiéndose hablar entonces de la musicoterapia con fines sanadores, estimulantes, relajantes, atendiendo a las necesidades individuales de la persona que la utilice. En ese sentido, se puede hablar de dos maneras o formas de aplicar la musicoterapia, ya sea de manera activa cuando la persona participa en la creación de los sonidos, o de forma pasiva cuando la persona se convierte en oyente, que no crea sonidos, enfocándose principalmente a regular problemas como el estrés, la ansiedad, la depresión, esos estados emocionales que muchas veces no sabemos canalizar. Se basa en la escucha de melodías que varían de acuerdo a la persona y sirve para armonizar la mente y el cuerpo, induciendo a la relajación y la calma. Apoyados en la teoría e investigaciones del médico y científico francés Paul Broca, es importante destacar la estructura anatómica del cerebro, en el cual se pueden distinguir tres partes: el cerebro rectil, que es el cerebro de las reacciones instintivas, ese que tenemos pues de los tiempos ancestrales, que se encuentra en el tallo, aquí en el tallo cerebral, muy abajito. El cerebro límbico, que es donde se gestan las emociones, punto importante en esta investigación, está por encima del cerebro rectil, ¿verdad? Y luego, posteriormente, mucho más arriba, hasta esta parte, se encuentra el cerebro neocórtex, que es el cerebro racional, el de los pensamientos, el que nos hace pensar. De esta manera se puede decir que la musicoterapia representa un espacio para la expresión corporal, ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas, facilitando así los canales de comunicación. A su vez, permite mejorar las relaciones interpersonales a través de las experiencias grupales, promoviendo la libertad de expresión y comunicación. Cabe destacar que estos son aspectos importantes en este proceso educativo de los estudiantes a distancia.
Dentro de los beneficios que tiene la musicoterapia, podemos puntualizar los siguientes. A nivel cognitivo, aumenta la capacidad de aprendizaje, mejora la orientación, aumenta la capacidad de atención y concentración por su parte de estimulación y de la comunicación y del lenguaje. A nivel físico, favorece la movilidad de las articulaciones y fuerza en la musculatura, la relajación y la disminución de los niveles de ansiedad. Y a nivel socioemocional, mejora las habilidades sociales, la autoestima y previene el aislamiento. Pasamos ahora a abordar lo que es el marco metodológico, señalando las acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado. Así pues, la presente investigación estuvo enmarcada desde una perspectiva cualitativa, donde el estudio partió de una realidad desconocida, ya que la misma permanecía en la subjetividad de cada participante de estudio. De este modo, la realidad versionada no estuvo predeterminada. Por otra parte, el presente estudio se enmarca en el paradigma sociocrítico, en la búsqueda de la descripción de los sucesos complejos en su medio natural. Para ello, se eligió el método de investigación-acción, seleccionándose los informantes conformados por estudiantes de la Universidad Nacional Abierta del Centro Local Aragua a nivel de pregrado. Finalmente, como instrumentos de recolección de datos se utilizaron la entrevista semiestructurada, la observación participante y como técnicas de análisis de información se utilizó la categorización, permitiendo así organizar la información a objeto de poder interpretarla, relacionarla y analizarla en función de resolver y buscar la alternativa de solución a esta problemática planteada. Pasamos ahora al capítulo de recolección y análisis de los datos, donde se establecieron reflexiones en torno al tratamiento de la información. Para realizar este análisis se establecieron 4 categorías con sus respectivas subcategorías. En el caso de la categoría de habilidades, permitió conocer la inseguridad emocional que tienen los estudiantes sintiéndose vulnerables e inestables emocionalmente, amenazando la autoimagen de los mismos. De esta categoría se desprendieron las siguientes subcategorías: frustración, impotencia e incertidumbre. Términos referidos a la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo de los mismos. Tienen en común sentimientos negativos y desagradables que se producen cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas, al no poder conseguir lo que se aspira, desencadenando entonces emociones como la ira, la rabia, el desespero, la depresión, ansiedad o la simplemente impaciencia manifestadas por los mismos informantes. En relación a la categoría expectativa, estuvo referida a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito marcado por las propias perspectivas académicas de estos estudiantes. De esta categoría se desprendieron 2 subcategorías, una que fue terminar lo que se comienza y conocer e indagar, generando en ellos emociones como ansiedad, preocupación, inquietud, estrés, al no tener los recursos tecnológicos en la mayoría de las ocasiones, y en otros casos sensación de bienestar, satisfacción, alegría al poder alcanzar y lograr sus metas. En cuanto a la categoría fortaleza, reveló lo significativo que es tener un propósito, un objetivo claro en la vida, pues le otorga más fortaleza emocional a lo que se quiere lograr. Como estudiantes a distancia, enfrentan y vencen muchos obstáculos. No obstante, en ese camino experimentan emociones tanto positivas como negativas. De esta categoría se derivaron 2 subcategorías: visión de logro, pues al querer estar enfocados a donde quieren llegar, le genera una visión de logro de lo que desean alcanzar para proyectarse como estudiantes y como profesionales. Y el sentido de compromiso, logrando que la mente trabaje de manera ardua para conseguir lo que se propone, superando cualquier obstáculo que se le presente en el camino hacia su meta.
no permitiendo que una determinada emoción desvíe ese objetivo. Finalmente, se estableció la categoría motivación, constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un determinado objetivo. Surgiendo entonces dos subcategorías: la voluntad e interés, que fluyen junto con las emociones de los estudiantes y de ello depende la motivación de los mismos, fortaleciendo sus aspiraciones. Y la subcategoría recompensa, que favorece las emociones positivas en los estudiantes en el logro de sus objetivos. No obstante, ellos manifiestan tener emociones como ansiedad, preocupación. Muchos sienten un estrés grande, nerviosismo, impaciencia por querer lograr sus aspiraciones rápido y sin tropiezo. Cuestión que no todo el tiempo se puede lograr, lo cual afecta significativamente el estado de ánimo y las ganas de seguir adelante. He de destacar que de estas categorías y subcategorías, hacia donde más se inclinaron y tuvieron en común según las respuestas obtenidas fue la impaciencia concerniente a la categoría de habilidades, donde todos manifestaron sentir esta emoción, traducida en ¿qué? En desesperación, tristeza, preocupación, desmotivación, entre otros aspectos. El terminar lo que se comienza, perteneciente a la categoría expectativa, generándoles, ¿qué les generaba? Alegría, satisfacción, regocijo, lo que resulta placentero para ellos, pues les produce bienestar. Pero terminar a tiempo sus trabajos muchas veces resulta complicado. Es allí donde manifiestan tener estrés, ansiedad y otras emociones que van somatizando en su organismo y no favorece para nada ese proceso académico que ellos llevan. La visión de logro, que se desprende de la categoría fortaleza. En palabras manifestadas por los informantes, señalan que desean controlar sus emociones a fin de no caer en ese enfoque que ellos tienen, para realizar y cumplir así sus expectativas. Entre las emociones comunes manifestadas por ellos están la alegría, el optimismo, la confianza y la satisfacción, que se traduce en ¿qué? En un bienestar para ellos. Y la recompensa asociada a la categoría motivación, que indica la importancia que tiene que los estudiantes mantengan una conducta motivada para el logro de sus objetivos, acorde con ¿qué? Con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades de cada uno de ellos. Es importante señalar que los estudiantes aspiran a una recompensa por los esfuerzos que ellos tienen. Por ello, esta recompensa estimula las emociones positivas en el logro de sus metas. Sin embargo, al no lograrlo, se pueden revertir estas emociones de manera negativa, afectándolo significativamente. Ahora bien, esta interpretación realizada en cuanto a las categorías y subcategorías de los datos obtenidos revelan aspectos significativos a tomar en cuenta para un mejor desempeño en el proceso educativo. El mismo aborda la importancia de reconocer las emociones y utilizar una estrategia apropiada para canalizar dichos estados emocionales. Esta estrategia es la musicoterapia, donde es importante la formación de los estudiantes en esta materia, lo cual resulta un reto dirigido hacia el área del conocimiento y de la información. Pasamos ahora a abordar lo que fue la propuesta en este trabajo de grado, la cual se tituló Desarrollar estrategias basadas en la musicoterapia en el aprendizaje del estudiante de educación a distancia de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Aragua. Para ello, hay que hacer mención a los elementos estos elementos fundamentales de la música, términos básicos a ser manejados en la aplicación de la musicoterapia, como lo son el ritmo, la melodía y la armonía, aspectos que activan nuestro cerebro e influyen en las emociones, siendo somatizadas de manera diferente en cada organismo. Así pues, ante las reacciones más comunes como la falta de concentración,
la confianza en sí mismo, el miedo, la ansiedad, los pensamientos negativos. Se busca crear un ambiente basado en musicoterapia, combinando el ritmo y la melodía con la finalidad de relajar y mejorar ese estado anímico. Por ello, una selección adecuada de la música puede inducir a la relajación y reducir las actividades del sistema nervioso simpático, útil para manejar el estrés y la ansiedad. La intención. ¿Cuál es la intención? Que los estudiantes expresen sus ideas y pensamientos de manera fluida para elevar de esa manera la autoestima y lograr manejar sus emociones durante ese proceso de aprendizaje. Para ello, se establecieron unos propósitos específicos en esta tríada fundamental para la calidad de vida, como lo son la música, las emociones y la musicoterapia. Dichos propósitos fueron los siguientes: establecer la importancia de la relación entre la música, las emociones y la musicoterapia, sus elementos, beneficios y manera de ser aplicado. Desarrollar la discriminación auditiva en los estudiantes para seleccionar adecuadamente la música a ser utilizada por ellos durante su aprendizaje y en el entorno donde se desenvuelve. Diferenciar lo que son las emociones y los sentimientos para ser canalizados eficazmente, utilizando para ellos la musicoterapia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para llevar a cabo estos propósitos, se elaboró y se ejecutó un plan de acción. El mismo contiene una serie de metas y actividades donde se consideraron aspectos de orden teórico y también, por supuesto, y no menos importante, de orden práctico. Para el cumplimiento del propósito número 1, se realizó una presentación virtual a través de la web donde se abordaron los conceptos y términos básicos de música, emociones y musicoterapia. El objetivo de esta presentación fue dar a conocer la influencia y la importancia que tiene la musicoterapia en la canalización de las emociones, destacando que utilizar la musicoterapia como estrategia terapéutica resulta significativa y de gran beneficio en el manejo de esas emociones, favoreciendo las habilidades sociales y comunicativas, fomentando así la autoestima, la atención, la concentración, el control del estrés y hasta la agresividad, no menos importante, en las personas. Así pues, estos estudiantes o estas personas que tuvieron la oportunidad de interactuar, socializaron sus experiencias, avalando la influencia de la musicoterapia en sus vidas y, por otra parte, manifestaron la necesidad e inquietud por conocer y manejar y dominar mejor ese tema. Para el cumplimiento del segundo propósito, los participantes mantuvieron una comunicación satisfactoria donde plantearon sus inquietudes. Esto fue a través de la web, a través del correo, a través del WhatsApp, donde se despejaron dudas y se realizaron sugerencias. Es significativo señalar que algunos de los participantes se motivaron a indagar más en el área del tema musical para comprender mejor algunos términos, por lo que se les sugirió algunas lecturas, enlaces para la mejor captación de esto que se estaba manejando. Cabe destacar que la apreciación musical es una experiencia muy personal y una misma canción o melodía puede tener distintos significados en las personas. Esto debe ser tomado en cuenta a la hora de recomendar los temas musicales, estos temas de música relacionados con el aprendizaje. No obstante, es importante que esta melodía, esta música, agrade a la persona que la escucha y que no la distraiga en la tarea que debe realizar. Con respecto al tercer propósito, se realizó un foro chat, cuyo objetivo estuvo dirigido a diferenciar lo que son las emociones y los sentimientos, cómo repercuten en el organismo y la importancia de saber canalizar los mismos para evitar daños físicos o emocionales en las personas. Como punto principal que sirvió para socializar las respuestas y participación de las personas fue el hecho de que las emociones son energías, ojo, que al no dejarlas salir se acumulan dentro de la persona, produciendo entonces un gran desequilibrio en el organismo, ocasionando grandes problemas tanto físicos como de índole emocional. Finalmente, se concluyó que hay un síntoma de alarma diferente para cada quien, pero cuando se cuenta y se conocen estrategias y habilidades suficientes para hacer frente a estas situaciones generadoras de cargas emocionales, es menos probable que causen algún daño,
Sin embargo, en ausencia de estas destrezas, un individuo o puntualmente un estudiante puede verse desbordado por una situación que probablemente solo es insuperable desde su propia percepción. Por último, quedó planteada la posibilidad de organizar y planificar un taller presencial de emociones y musicoterapia en el Centro Local Aragua con estudiantes y público que deseen asistir, dirigido por la investigadora, por lo que se dejó como parte de la propuesta en virtud del distanciamiento social en el cual estamos viviendo por la pandemia. Así pues, una vez finalizado con esta propuesta, se establecieron las conclusiones y recomendaciones. En relación al primer objetivo, se concluye que la musicoterapia tiene un impacto positivo en el rendimiento cognitivo y afectivo de los estudiantes, en cuanto a que mejora significativamente la concentración y el rendimiento académico, evidenciándose así la validez de los supuestos de este trabajo de investigación. Asimismo, los ayuda a llevar su proceso de aprendizaje de un modo innovador, donde la motivación y el gusto particular son factores fundamentales en el manejo de su parte emocional. En cuanto al segundo objetivo, es evidente que la música es importante en la vida de las personas, en especial al emplear la musicoterapia como estrategia en la canalización de las emociones durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No obstante, hay que tener especial cuidado con el tipo de música que se elige para escucharla y utilizarla de manera terapéutica, porque no todos los géneros musicales son aptos para un buen desarrollo. Cada persona, atendiendo a sus preferencias, debe evaluar elementos fundamentales involucrados en ese proceso musicoterapéutico, como cuáles, como el volumen, el ritmo, la melodía, el tiempo, entre otros aspectos esenciales que van a influir considerablemente en el manejo de sus emociones. En referencia al tercer objetivo, es importante que el estudiante se autoevalúe, atendiendo las emociones que ellos experimentan con más frecuencia, construyendo un concepto de su propia personalidad. Con la musicoterapia se puede liberar el estrés, tensiones musculares, depresión, expresarse, meditar, relajarse, analizar, desarrollar los dos hemisferios cerebrales. Todo esto dirigido a mejorar como persona el rendimiento académico de las relaciones sociales y, no menos importante, el emocional del estudiante. Finalmente, con respecto a las conclusiones del cuarto objetivo, con un buen manejo de la musicoterapia se busca el desarrollo integral del estudiante adulto, pudiendo entonces alcanzar su bienestar canalizando las emociones negativas y potenciando las positivas, permitiendo una mayor tolerancia al estrés y a la frustración, favoreciendo la apertura a la socialización y la expresión, por supuesto la motivación, en miras del equilibrio físico y emocional. Dentro de las recomendaciones, finalmente, ¿qué tenemos? Diseño de talleres para estudiantes de pregrado y posgrados. Autoevaluación de las emociones por parte de los estudiantes. Es importante que se autoevalúen y se conozcan. Un mayor contacto de los tutores con los estudiantes para conocer más allá del aspecto académico, saber qué les preocupa o cuáles son sus expectativas a fin de modificar o replantearse las estrategias de aprendizaje en función de un proceso educativo, agradable y motivador. También tenemos el que es importante como recomendación, promover la musicoterapia como terapia de relajación. Ojo, dotación de los equipos necesarios en los centros locales que permita colocar un hilo musical adecuado en las salas de estudio, en los ciberespacios, en las salas de asesorías académicas para generar un ambiente de relajación óptimo para el desarrollo de las actividades programadas. Una formación continua en el área de extensión universitaria y los encuentros presenciales en el centro local a fin de realizar actividades lúdicas, aplicando musicoterapia activa y pasiva, fomentando la integración y socialización en el trabajo en equipo. Para concluir, agradezco una vez más a la Universidad Nacional Abierta, mi casa de estudios, por permitirme culminar esta meta trazada, cerrando con este pensamiento del músico-compositor Franz Liszt. La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor. Sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Gracias por su atención.